Así es la entrevista con Jorge Manso y nuestro invitado de hoy. Seguimos. Bien, estamos de regreso en Así es la entrevista. Seguimos platicando con el dirigente del Partido Revolucionario Institucional. La elección anterior en Michoacán no dejó buenos resultados, pese a que, venían de ser gobierno. El PRI era gobierno. No repiten. Ascensión Orihuela Bárcenas pierde. Sin embargo, en los municipios, pues tuvieron mayoría. Hay una mayoría también en el propio Congreso de Michoacán. ¿Qué pasó, dirigente? ¿Cuál es el saldo, el parte de los daños que tienen ustedes? Bueno, básicamente tiene que ver con condiciones particulares que en Michoacán no es la primera vez que se dan. Desafortunadamente Michoacán siempre ha jugado un papel coyuntural en el mosaico político nacional y en las prioridades que finalmente integran las condiciones de un proyecto nacional. Y Michoacán para el PRI siempre ha sido de mayor importancia y más lo reitero porque existe un prismo, ahí está. Hay un prismo actuante, hay un prismo analítico, hay un prismo que ya no es como el prismo de hace 5 años, de hace 10, de hace 20 años, donde la institucionalidad, aquella que se conocía a la vieja usanza, estaba por encima de las convicciones. Ahora no, ahora hay un prismo, repito, analítico, que sabe sopesar las decisiones del mismo partido y que finalmente tiene la posibilidad de discernir en dónde va y en dónde no va. Efectivamente tuvimos un voto muy diferenciado en las diferentes elecciones, como lo fue sobre todo en lo que fue la elección federal. Los diputados federales sacamos muchos votos aquí en el estado de Michoacán. La elección federal fue muy buena elección federal. Por decirlo así, de 12 diputaciones federales pudimos ganar 7 diputaciones federales se ganaron. Eso indica que hubo un voto mayoritario del PRI en el estado de Michoacán, pero en la elección federal. Y así hubo sus diferencias para la diputación a diputados locales, presidentes municipales y gobernador del estado. ¿Qué tiene que ver el reflejo en esas diferencias? Pues básicamente el trabajo, los acuerdos, la inclusión, todo lo que tiene que hacer un partido político y los candidatos y candidatas para poder salir adelante en los retos electorales que se les presenta. No por el hecho ahora, así me refería yo en el caso de los priistas, de que el partido te postule, está obligado el voto del priista a entregarlo. A pie juntillas, como antes se hacía. Hay que convencerlo al priista, hay que convencerlo jornada tras jornada, participación. Bueno, yo creo que ha habido señalamientos. Yo he encontrado algunos señalamientos en mis recorridos por el estado de traiciones, pero más que hablar de traiciones, también se habla de puertas cerradas, se habla de que no se permitió la participación de las gentes. Entonces hay una doble apreciación de grupos, de personajes, de actores políticos, cuando unos dicen hubo traiciones y otros dicen no me dejaron participar, me cerraron las puertas, no quisieron que los acompañáramos. Hay versiones. Y bueno, en esto de la política, mientras no existan los elementos suficientes para entablar los procesos que estatutariamente señalan nuestros documentos básicos, para, en su caso, pedir la expulsión de algún militante o grupo de militantes, mientras no existan los elementos suficientes, contundentes, los procedimientos no se inician. Para esto solamente tiene la facultad la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, y yo llego aquí y a pesar de que se ha hablado de traiciones, llego al partido y no encuentro ni un solo procedimiento iniciado por la anterior dirigencia del partido. Solo fueron
¿cómo se le pueden llamar? Fue muy mediático porque lo advirtió el anterior dirigente. Todo fue mediático. Vamos a expulsar el grupo de Fausto Vallejo, el que traicionó, etcétera, etcétera. Porque ese era el tono de las denuncias. No hubo nada. Yo no encontré ni un solo procedimiento iniciado en contra de ningún grupo, en ningún personaje involucrado. Y esto pues nos deja muy claro de que no hay elementos suficientes para hacer esos señalamientos. ¿Usted ha hablado con Fausto Vallejo en torno a esta elección? Sí, a mí me ha tocado hablar con todos los actores políticos del Estado, fundamentalmente aquellos que han hecho cabeza los últimos años y que han sido protagonistas de nuestro partido, independientemente de su circunstancia personal, con todos he hablado, porque todos son activos del partido, todos tienen algo, mucho, poco, todos, absolutamente todos, que aportar. En mi llegada al partido tiene que ver mucho las condiciones de poder llegar a acuerdos, de conciliar, de no tener enfrentamientos con nadie, de no haber de alguna manera participado en condiciones de rispidez. Yo lo he hecho con mucho respeto los últimos años, he respetado las decisiones de mi partido a nivel nacional y eso me ha permitido, al respetarlas y además el sumarme a las decisiones del partido, me ha podido abrir puertas, porque en esto es muy importante el saber cómo conducirse y el saber esperar los tiempos. Fue definitorio que el grupo de Vallejo, de Fausto Vallejo, y en parte el grupo de Jesús Reina no apoyaran a Ascensión Orihuela para que representara en su derrota, dirigente. Bueno, yo en esto quiero decirle que yo he encontrado y lo vi, porque yo estuve sumado a la campaña de nuestro candidato al gobierno del estado, recorrí medio estado con él, me pidió que hiciera participaciones en muchos templetes, eventos, mítines, y ahí vi a mucha gente de Fausto Vallejo, vi a mucha gente de Jesús Reina participando, inclusive como candidatos en municipios, en diputaciones, de hecho en el Congreso del Estado hay un buen número de amigos de Jesús Reina como diputadas y diputados pero no de tiene Fausto que ver esto Vallejo. el voto diferenciado esto. Que se pidió solo para unos. Yo creo que no lo fue así, porque finalmente el tema, cuando sucede en el momento, se conoce de inmediato. Es imposible manejar de manera masiva una condición de diferenciación de voto. Se podrá hacer en una ciudad, en una comunidad, pero no se puede hacer teniendo una percepción generalizada, porque se dé una instrucción o se dé una orden. No lo creo que haya sido así. Yo creo que finalmente aquí lo que faltó en su momento fue que hubiese mucho diálogo, que hubiera acuerdos, que hubiera inclusión y que eso permitiera que en todo caso los resultados hubieran sido más parejos. Los gobiernos de Fausto Vallejo, Salvador Jara y del propio Jesús Reina, aunque fue un poco corto, ¿fueron la carta de presentación para esta contienda anterior, dirigente? Bueno, sin lugar a dudas tuvo que haber influido en buena parte las condiciones de la capacidad del ejercicio de gobierno. Pero yo quiero decir algo muy importante que no dejo de repetirlo. La situación crítica de Michoacán no la generaron los gobiernos del PRI. No fue culpa ni de Fausto Vallejo, ni de Jesús Reina, ni de Salvador Jara. Fausto Vallejo recibe un estado totalmente quebrado, totalmente en una crisis de seguridad, en una crisis educativa, en una crisis de desarrollo económico, verdaderamente terrible, de la cual yo soy testigo. Como deben de recordar, yo asumí, a mí me tocó tomarle protesta a Fausto Vallejo en el Congreso del Estado como presidente de la mesa directiva, y yo conocí el estado en que le encuentran, en que le entregan a Fausto Vallejo el gobierno, y fueron motivo de muchos comentarios con el gobernador Vallejo en ese momento, y la verdad era una manera, la expresión escandalosa de cómo recibíamos el gobierno. Yo se lo comenté a Fausto Vallejo, recibíamos una bomba con la mecha prendida.
no solamente una bomba, sino una bomba. Así lo dejaron. Godoy. Dos gobiernos consecutivos de administraciones ajenas al PRI, así lo dejaron. ¿Quién es el responsable para usted, Godoy o Lázaro Cárdenas Batel? Bueno, se generó a través de 10 años y los responsables ahí están. Es oneroso en este momento hacer señalamientos personales, pero lo que sí se puede señalar con toda precisión y sin temor a equivocarnos, que hay dos administraciones que en un lapso de 10 años hundieron al estado de Michoacán. ¿Y los responsables? Eso corresponde en este momento a las instancias de gobiernos estatales, federales, en su caso municipales, el indagar, el conocer, el saber, porque finalmente eso ha marcado una nueva ruta para el estado de Michoacán. Muy bien, ¿le parece que hacemos una nueva pausa? Con mucho gusto. Vamos a una pausa. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán.